Tengo una acción de gracias que no la di en el momento, pero es muy importante para mí. El hecho de que octubre por mi trabajo siempre es muy movido y he tenido un poco de compromiso donde hay que hablar delante de las personas, pero no hay mayor compromiso que estar aquí, sirviéndole al Señor. Y aunque es un compromiso, es un gran temor. Yo durante todo el mes, donde me tocaba, yo iba, pero siempre estaba en mente que esto estaba aquí y que hay que hacerlo con excelencia para el Señor. Entonces le doy la gloria a Él por permitirme estar acá. Y hoy lo colocaba en los estados del teléfono, ahora el mayor compromiso. Y hablando de esto de los estados, ¿quién usa redes sociales acá? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes usan redes sociales? Como la mitad, ¿verdad? Ok. Cuando hablamos de redes sociales, hablamos de seguidores. Y en eso de las redes sociales está mucho eso de sígueme y te sigo. Y la gente que es famosa, sobre todo, busca tener seguidores, porque esto da fama y hasta se puede monetizar, hasta puede producir dinero. Para ponerlos un poquito en contexto, la persona que más tiene seguidores en el Instagram, por ejemplo, que es una red social muy usada, es Cristiano. Pero no es el Cristiano como nosotros, es Cristiano Ronaldo, el futbolista. Él tiene 486 millones de seguidores en el Instagram y 120 millones de seguidores en el Facebook. En estas dos redes sociales es la persona a quien más siguen. Muy probablemente lo siguen porque son fans de cómo es él por futbolista o del equipo, o también porque quieren ser como él, quieren imitar su estilo, o por moda o por curiosidad. Pero lo cierto es que es él. También está en el YouTube, que eso también se puede considerar una red social y muchísimos lo usamos para buscar canciones, películas. Allí la página que tiene más seguidores se llama T-Series, que es una página de la India de música y de películas. Esta tiene 227 millones de suscriptores y 80.000 millones de visualizaciones. Imagínense ustedes ese número. Entonces, mucha gente de seguro canta las canciones, los sigue, los conoce. Comienzo hablando de lo que es seguidores, porque la semana pasada se habló de discípulos. El pastor Ezequiel habló del compromiso, porque este mes estamos hablando de los firmes compromisos de la Iglesia del Señor. Y se comenzó a hablar acerca de discípulos. Y cuando se preguntó qué era un discípulo, ¿qué respondió la Iglesia? Un seguidor, ¿verdad? Pero no es un seguidor como ese seguidor de las redes sociales. No es simplemente alguien que ve lo que hace el otro. Para nosotros, ser un seguidor, un discípulo cristiano, es algo que va más allá. No es ser un alumno, no es ser un estudiante. Cuando tú lo buscas en la traducción del griego, quiere decir que es alguien que se adhiere completamente a una enseñanza y que la hace una regla de vida y una regla de conducta. Entonces, partiendo de allí, nosotros debemos medir que eso es ser un seguidor de Jesucristo. Y la Biblia está llena de ejemplos de discipulado, desde su inicio hasta el final. En el Antiguo Testamento, la mayor relación de discipulado que había, y en la era antigua, era de padres e hijos. Los padres judíos, a los hijos varones, a partir de los 5 y los 7 años, estaban encargados de su educación. Y esencialmente la educación era enseñarle lo que ellos hacían. Si yo era herrero, le enseñaba a mi hijo a ser herrero. Y mi hijo pasaba todo el día, poco a poco iba aprendiendo, se le iban colocando tareas muy pequeñas hasta que aprendía. Y lo que un padre quería es que su hijo fuera como él era. Luego vamos más adelante y comenzamos a ver la relación entre un rabino y un discípulo. Los rabinos eran maestros de la fe judía. Los rabinos son los maestros de la fe judía y tú podías elegir estudiar con un rabino. Y si eras elegible, hasta podías vivir con ese rabino. Y en el día a día tú compartías con él
No solamente sus enseñanzas, sino la vida. También le servías, estabas allí con él. ¿Y qué se esperaba? Que al final de ese proceso tú pudieras reproducir también eso que tú aprendiste, que tú mismo te convirtieras en un rabino para enseñarle a otros. Ya cuando llega el Nuevo Testamento, comenzamos a ver también como en ese proceso de discipulado a Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista preparó el camino para el Señor. Y él pudo tener una gran comunidad de seguidores que fueron adheridos a través de ese bautismo que él hacía. Y esos seguidores eran fieles, estuvieron, cuando revisamos la palabra, dice que estuvieron con ellos, con él, estuvieron con Juan hasta que él fue asesinado. Y bueno, llega el punto culminante, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí cambia un poquito esa relación de discipulado. ¿Por qué? Porque ya no era que yo, alumno, escogía al rabino que quería, sino que era el Señor que comenzó a llamar. Y vemos que comenzó a llamar a personas de muchas formas diferentes y que no eran perfectos. Un recaudador de impuestos, pescadores, un celote, por decir algunos. Y les decía, sígueme. Y ellos lo seguían. Y no era porque ellos querían, era porque Dios ponía en sus corazones ese deseo de seguirlo. Y ellos dejaban todo lo que tenían atrás, sus trabajos, sus familias, sus casas, todas sus responsabilidades para vivir con el Señor y establecer esa relación de discipulado. También vemos que el Señor mandó a 70 discípulos, otros dicen que son 72, pero bueno, los mandó, iban de 2 en 2 predicando la palabra a las ciudades donde Él iba a ir. Entonces vemos que ese proceso de discipulado, de aprendizaje y de adherirse a alguien está durante toda la historia de nuestra fe. Pero llega un punto que es el final del ministerio terrenal de nuestro Señor, en donde Él dice la gran comisión. ¿Y quién no conoce la gran comisión? Para mí, entender la gran comisión marcó un antes y un después en saber para qué nosotros estamos hechos y para qué nosotros Dios nos eligió. Vamos a leer, hermanos, juntos. Mateo 28, del 16 al 20. Me dicen amén cuando lo tengan. Están ya con esa espada afilada ahí. Ok, ya vamos para allá. Ok, vamos a leer. Dice, desde el 16 vamos a leer. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte en donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta instrucción que deja el Señor es una de sus últimas declaraciones, bíblicamente hablando, se extiende hasta nuestros días. Allí dice que estaría hasta el fin del mundo. Entonces no se queda solo en los discípulos de ese momento, sino que es hasta que Él vuelva, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tratar hoy, el tema del que vamos a hablar hoy, es de nuestro compromiso de ser y hacer discípulos. Porque siempre se nos dice, hay que hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos para el Señor. Pero ¿cómo haces un discípulo si tú mismo no eres un discípulo? Entonces vamos a comenzar explicando qué significa ser un discípulo o respondiendo a esa interrogante. ¿Cómo puedo cumplir con mi compromiso de ser un discípulo? ¿Y cómo puedo hacer más discípulos para el Señor? Vamos allá entonces. Y para iniciar, para responder la primera pregunta, tenemos un primer principio que dice así. Ser discípulo significa seguir a Cristo, permanecer en Él, obedecerlo y dar testimonio con nuestra vida. Y es que cuando nosotros hablamos con la gente en general y tú le preguntas a alguien, ¿tú crees en Dios? ¿Cuál es la respuesta? Sí, todo el mundo o la mayoría, por lo menos en Venezuela, cree en Dios. Yo estuve investigando y las estadísticas dicen que solo el 5% de los venezolanos es ateo.
O sea que para el momento no, eso no es un gran problema en nuestro país. Por ejemplo, en España el 15% se considera ateo y en Estados Unidos el 27%, es muchísimo. Pero en Venezuela no. De hecho, hay una investigación también que dice que el 80% de los venezolanos piensa que es necesario creer en Dios para tener unos valores sólidos. Entonces, bueno, a la gente cree. Sin embargo, quisiera que alguien leyera Santiago 2:19. Así es, los demonios también creen. Ellos reconocen quién es Dios. Ellos saben quién es Dios. Fíjense que dice Lucas 4:41. También salían demonios de muchos y dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era Cristo. Y Marcos 5:7 también, un demonio hablando, decía, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y en esa lectura de Santiago, lo que nos está mostrando es que existe una diferencia entre lo que es una creencia intelectual y una fe salvadora. Una creencia intelectual la tienen los demonios, ellos saben quién es Dios, ellos lo reconocen, pero no tienen fe en Él, no lo siguen. Entonces, si no hay en nosotros un cambio en nuestro corazón, un cambio de conducta, una transformación, un volver no solamente en la creencia, sino en la acción, no hay una verdadera conversión. Y por eso dice Santiago ahí, sigue diciendo en el 20, que la fe sin obras es muerta. Y muchas veces eso se cree que es las buenas obras que nosotros podamos hacer. Se trata de tu obrar, de tu acción, de lo que tú haces como cristiano. Entonces, si tienes fe, pero tu fe no se ve en tu obrar en el día a día, entonces esa fe es muerta. Y es por esto que para ser un discípulo hay que creer, pero no es suficiente creer. Hay algo que es clave, que es permanecer en la doctrina del Señor. Y esto lo dijo Jesús directamente. Vamos a leer Juan 8:31. Aquí la palabra clave es permanecer. Y cuando nosotros buscamos el significado bíblico de permanecer, viene de una palabra que se llama meno. Y el permanecer es estar. Pero te habla en términos de un lugar, de un tiempo y de una condición. Y el lugar es que tú estés como huésped, puedas residir o puedas mantener una comunión que es ininterrumpida. Entonces así debe ser nuestra relación con el Señor, ininterrumpida. El tiempo, dice, continuar siendo, resistir, sobrevivir. Que no haya en ese tiempo nada que te haga cambiar de parecer. Y en nuestra condición, que nosotros sigamos siendo tal cual como somos. No es que somos de una forma aquí o de una forma acá. Que siempre donde estemos, no importa la condición, nosotros permanezcamos en Él. Entonces, lo que aquí Jesús nos está queriendo decir es que si nosotros permanecemos fieles a su enseñanza y la obedecemos, vamos a ser un verdadero discípulo. Y esa es la diferencia entre el que es salvo y el que es inconverso. Porque mucha gente inconversa cree, pero no acciona, no permanece. Y solo los que permanecemos, solo los que nos podemos creer con toda fe de que somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mostrar que seguimos y permanecemos en Cristo? Y ahí hay dos cosas clave, que son la obediencia y el testimonio. Y en el transcurso de la historia bíblica vimos muchísimos ejemplos de obediencia. Como por ejemplo Noé, que se le dio una orden de algo que era inédito, que nadie había visto y se burlaban de él. Pero él obedeció y cumplió su obra. Y Dios lo recompensó, ¿verdad? También vemos a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y él no sabía para dónde iba. Pero él cumplió a cabalidad con su misión. Ya luego en el Nuevo Testamento vemos a los pescadores, suelten las redes y sigan. Y no sabían qué iba a pasar. Pero Dios los sostuvo y tuvieron una magnífica misión, ¿verdad? Pero el mayor ejemplo de obediencia fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan 6:38?
es cumplir la voluntad del Señor, es ser obediente. El Señor dijo, pasa de mí esta copa si es tu voluntad, pero Él fue obediente, y fue obediente por amor a nosotros. Asimismo, como todos esos ejemplos de obediencia y como todos esos, sobre todo su propio ejemplo, Él quiere que seamos nosotros. Dice Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y también Él dice en Juan 14:15, si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Entonces, aquí vemos que la palabra nos muestra cómo ser obediente. Más adelante vamos a hablar de cómo cumplir con todas estas cosas. También estamos llamados a dar testimonio con nuestra vida. Y eso se explica muy bien en un pasaje que es Mateo 5 del 14 al 16, de cómo nosotros debemos ser. Vamos a leerlo. Mateo 5, 14 al 16. Y es así, hermanos, nosotros somos luz, nosotros somos ejemplo. Cualquier persona puede hacer algo malo, pero basta que un cristiano se equivoque para que digan, ¿y eso qué es cristiano? ¿Y eso qué es evangélico? Imagínate si no lo fuera. ¿Por qué? Porque la gente espera de nosotros una conducta diferente. Porque nosotros somos diferentes, somos elegidos, somos apartados del Señor. Entonces así debe ser nuestra conducta. Irreprensible, como irreprensible fue el Señor. Eso es una lucha del día a día. No es fácil, pero nosotros debemos ser esa luz que resplandezca el camino de los que no le conocen. Ahora, viendo todo esto, es importante que cada uno reflexione. ¿Se considera un creyente o se considera un discípulo? ¿Está usted obedeciendo al Señor y dando testimonio de que es un discípulo suyo? ¿Y está consciente que el Señor lo eligió, lo apartó, lo predestinó? No para que usted fuera feliz, no para que usted se le resolvieran los problemas, sino para que fuera un testigo de Él, para que fuera un discípulo de Él. Y entonces, eso implica que nuestra vida debe estar dedicada a Él y a seguir sus pasos. Y que nosotros no seamos de tropiezo, no solamente se trata de llevar la palabra, que es lo primero que tenemos que hacer, pero tampoco que con nuestra actitud no seamos de tropiezo para aquellos que aún no lo han conocido y que probablemente por la soberanía de Dios puedan conocer. Entonces, recuerden esas palabras, seguirlo, permanecer, obedecer y dar testimonio. Eso es lo que significa ser un discípulo. Ahora bien, la segunda pregunta que nos planteamos fue, vamos a buscarla, ¿cómo puedo cumplir con mi compromiso de ser un discípulo? Y acá lo voy a invitar a que tenga por allí, a los que les gusta anotar, papel y lápiz, o si no en su teléfono, porque vamos a revisar un listado de algunas cositas o de algunas características, porque la palabra de Dios, dice al principio, nos enseña cómo cumplir nuestro compromiso de ser discípulo. Ya entendimos qué significa ser un discípulo, ¿verdad? Y sabemos que estamos llamados cada uno de nosotros a ser un discípulo. Entonces vamos a revisar, vamos a enumerar qué debemos hacer nosotros. Y usted va anotando ahí. Para ser un discípulo tengo que, y va a ir anotando. Yo mientras estuve revisando este tema me pareció hermoso el hecho de que todas las cosas que voy a nombrar, el Señor las hizo como ejemplo. Él no está pidiendo nada de lo que Él no mostró. Es maravilloso poder ver eso. Y lo primero, que ya lo hemos hablado, es que debemos obedecer y aceptar la voluntad de Dios. Y muchísimas veces nosotros luchamos con nuestra propia voluntad y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos dejar a Dios, nos hacemos los locos. No, pero eso es una cosita, no importa. Dios sabe todas las cosas, Dios conoce, pero a veces no nos dejamos guiar por el Señor. ¿Quién me puede leer o quién puede leer Mateo 7:21? Entonces nos dice muy claramente nuestro Señor Jesucristo que entrará al reino de los cielos el que haga la voluntad de su Padre. Y a veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Dios es soberano, pero muchísimas veces nosotros no podemos entender o nos cuesta entender ese concepto. Pero es importante que entendamos que las cosas que Él hace sobrepasan nuestro entendimiento y que Él es perfecto y nosotros somos imperfectos y que debemos aceptarlo.
y en el camino muy probablemente, si somos agudos y con su ayuda podremos ver por qué Dios actuó de esa manera. Entonces lo primero es, debemos obedecer y aceptar la voluntad de Dios. También debemos amar a otros discípulos, trabajando en armonía y humildad con ellos. Y es que el amor es una característica distintiva, era una característica distintiva del Señor y es una característica que nos debe también caracterizar a nosotros. ¿Qué dice Juan 13:35? Allí está, esa es nuestra marca. Si usted es un discípulo, usted ama al que está a su alrededor, sobre todo a su hermano en la fe. Entonces no se justifica que en la iglesia vaya a haber contienda, murmuraciones, chismes, peleas, problemas. Y aparte de eso, debe existir humildad. Y el mayor ejemplo de humildad y de servicio fue nuestro Señor. Les voy a leer Juan 13, 14, 15. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En la cultura, para ellos, ese lavatorio de los pies era una muestra de humildad. El que nunca un maestro iba a lavar los pies de un discípulo, todo lo contrario, los discípulos servían al maestro. Pero el Señor quiere que seamos siervos fieles, así como lo fue. ¿Okay? También es importante sujetarnos humildemente a nuestros pastores. Esto es fundamental para ser un discípulo. Y dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, estos hermanos, porque son hermanos nuestros, son discípulos también, fueron llamados por el Señor para dirigir su iglesia, para enseñarnos, para exhortarnos. Se merecen respeto, se merecen consideración, debemos rendir cuentas. Todo eso es importante. Y escuchar su consejo. Muchísimas veces, cuando tenemos un problema, vamos a donde el pastor. Ay, pastor, tengo esto. Y el pastor te dice una cosa y hace todo lo contrario. Entonces, hay que ser sensibles. Ellos están puestos ahí, ellos no se pusieron ahí porque quisieron. Y eso es un trabajo, créame, que debe ser difícil. Ellos están ahí porque los puso el Señor. Entonces, seamos nosotros partícipes de esa voluntad de Dios y obedezcamos y sujetemos a nuestros pastores y brindémosles el respeto que ellos se merecen. Hay otro punto que es renunciar a nuestras ambiciones materialistas. Y en este tiempo de tanta necesidad es difícil entender este concepto, ¿no? Porque una cosa también es llevar el sustento para nuestra familia, pero otras cosas es que nosotros nos concentremos en llevar en trabajar para tener más. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Y yo siempre digo ese ejemplo. Usted no falta al trabajo, ni que no puedo faltar. Pero en la iglesia sí falta. Y si no puedo ir, bueno, no pude ir. Porque aquí nadie lo obliga, nadie lo coacciona, pero el Señor sí lo ve y ve su corazón. Y para un verdadero discípulo la prioridad debe ser las cosas del Señor. Hay que tener un balance, eso es cierto, pero hay que considerarlo una prioridad. Fíjense que dice Lucas 14:33. Esto se habló la semana pasada. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces que el Señor nos ayude en este tiempo en que todos necesitamos llevar el sustento a nuestra casa y que se hace difícil a tener ese balance para nosotros poder sustentar, pero también ser fieles a la obra del Señor. También dentro de esa lista debemos dar abnegadamente. Y cuando revisamos hechos en los últimos meses, esos hermanos eran un ejemplo de lo que era dar de forma abnegada y de no creer nada como suyo. Fíjense que dice Hechos 4, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, lo vendían y lo traían, y traían el precio de lo vendido,
y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces ser un discípulo también significa ser sensible a las necesidades de los que están alrededor. Y dentro de ese dar, lo hemos venido hablando en los devocionales, está el ofrendar, la misericordia, todo eso significa dar abnegadamente. Y por último, y no menos importante, para nosotros poder ser discípulos debemos estar dispuestos a sufrir penalidades, persecución y hasta la muerte. Y si usted le predicaron, como lo dije hace rato, que conviértete al Señor y Él te va a resolver todos tus problemas y todo lo malo se va y todo va a ser bueno, pues lo engañaron. Porque vamos a sufrir penalidades por la causa del Señor. Y a veces la gente dice, pero yo lo he escuchado, esa gente sí pasa roncha y son evangélicos. Imagínate, entonces ¿de qué vale? No, hermano. Muchas veces los problemas por los que pasamos son por nuestras propias malas decisiones. Pero por causa del Señor también vamos a pasar. Pero sabemos que tendremos una recompensa al final de ese camino. Esa salvación, esa vida eterna no se compara con nada. ¿Quién le da la gloria a Dios por eso? Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces es para reflexionar. Yo quiero pedirle que usted se ponga a la luz de ese listado que hicimos y reflexione. ¿Qué le falta? ¿Qué debe perfeccionar para ser un discípulo fiel? Esto es un proceso de crecimiento progresivo, ¿verdad? Y hay otro concepto que es la santificación para llegar a parecernos más al Señor. Pero que Dios nos ayude en ese proceso. Pero también nosotros busquemos esforzarnos. No solamente venir, ser oyentes, sino también esforzarnos en poder nosotros crecer espiritualmente. Y tenemos las herramientas para hacerlo. Que el Señor nos ayude y nos motive a poder hacerlo. La última pregunta que yo planteé para el día de hoy es, ¿cómo puedo hacer más discípulos para el Señor? ¿Cómo puedo hacer discípulos para el Señor? Entonces, el tercer principio dice, los discípulos también estamos llamados a hacer más discípulos para el Señor. Y eso está claro porque en la Gran Comisión dice, es id y haced discípulos. Ya sabemos qué es un discípulo, ya sabemos cómo debemos comportarnos para ser un discípulo. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros hacer ese discípulo. Entonces, hacer ese discípulo es discipular a otro, ¿verdad? Y entonces se usa mucho ese término discipulado, el discipulado cristiano. Y eso consiste en ayudar a otros a seguir a Cristo de acuerdo con las instrucciones que establecen las Escrituras. Y eso implica ser un instrumento de Dios. Somos un instrumento de Dios que, guiado por el Espíritu Santo, va a llevar a otra persona a seguir las enseñanzas del Maestro. Eso me hizo reflexionar mucho con el proceso que estamos viendo nosotros en primeros principios, que hay algo que dice, mata al maestro que hay en ti. Ya no somos más maestros, somos facilitadores. Finalmente es el Señor el que nos capacita. Y nosotros, cada uno, tanto ustedes como nosotros, somos facilitadores de ese proceso, ¿verdad? Vamos a leer Gálatas 4:19. Ok, aquí vamos a revisar algunas características de cómo debe ser el discipulado, cómo debemos hacer el discipulado. Vamos a empezar diciendo que el discipulado implica una relación personal. Fíjense cómo Pablo se está expresando aquí hacia los Gálatas. Hijitos míos, él los consideraba como hijos. Eso habla de afecto y de cercanía, ¿verdad? ¿Cuántos acá son padres? ¿Y quién no se preocupa por un hijo? ¿Quién no está pendiente del cuidado de un hijo? Asimismo, compara la palabra que debe ser la relación del discípulo con el que enseña. ¿Okay? Debemos estar pendientes, debemos cuidarlos, debemos exhortarlos cuando sea necesario. Y también se establece un vínculo de autoridad entre el discípulo o entre el que discipula y el aprendiz, ¿verdad? Y entonces no debe quitar esa autoridad, esa intimidad, como dice la gente. Mientras más cariño, más respeto, es que es la cosa. Mientras más confianza, gracias hermana, mientras más confianza, más respeto.
Hay que desligar esa confianza, esa intimidad, esa cercanía de la autoridad. ¿Ok? Y también hay otro aspecto que es importante, que ese proceso de discipulado es una relación personal porque se cultiva en el día a día. Usted no puede pensar que usted se va a discipular con la televisión, con enlace, por ejemplo. Porque eso es con la cercanía, es con el contacto, es con el yo ver cómo se comporta mi hermano, qué hace mi hermano, ese cara a cara, ese ayudarte, ese rendir cuentas. Eso es lo que hace el verdadero proceso de discipulado. Fíjense cómo eran los discípulos con Jesús, vivían con Él. Quienes conocemos la palabra sabemos que iban ciudad tras ciudad trabajando con Él, sirviéndole, acompañando. Quizás para nosotros en la actualidad no sea posible realizar eso, pero sí podemos tener una relación de cercanía, de sana comunión fraternal con quien nosotros discipulamos. También el discipulado implica un gran esfuerzo. Y vemos aquí, bueno, las que han parido saben, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y cuando Pablo expresa esto, lo que quiere decir es que sufre terriblemente. Y él estaba sufriendo en el contexto, estaba sufriendo porque estos hermanos de Gálatas estaban recibiendo falsas enseñanzas de los judaizantes. Eso lo hablamos en episodios anteriores, sobre todo en los devocionales. Estos Gálatas se les estaba permeando unas doctrinas falsas de los judaizantes. Entonces estaba preocupado Pablo por esos discípulos que él había hecho para el Señor allí en Gálatas. Asimismo, nosotros nos debemos preocupar por esas personas que están alrededor nuestro y que también están conociendo al Señor. De sus caídas, de sus desaciertos. No debe ser indiferente para nosotros. Ay, bueno, el hermano lo vi por allá en la licorería. No me importa, me tiene que importar. Porque eso es un discípulo que usted está conduciendo hacia el Señor. Entonces eso amerita un esfuerzo. Y esa preocupación nos debe llevar a esforzarnos. Si hay que visitarlo, vamos a visitarlo. Si hay que reunirnos, vamos a reunirnos. Si hay que exhortarlo, vamos a exhortarlo. Es un gran esfuerzo, pero vale la pena porque es para el Señor. También otro punto importante es que para nosotros discipular debe ser una forma de mayordomía personal. Este es un punto muy importante porque podemos caer en la tendencia de tratar de reproducirnos nosotros en la otra persona. Y muchas veces ves que el que discipula, el aprendiz se vuelve como una minicopia del que está discipulado. Y eso antibíblico totalmente. Recuerden lo que dice aquí. Para que Cristo sea formado en vosotros. Debemos cuidarnos. Nosotros podemos tener una experiencia de vida grandísima. Hemos podido tener un testimonio en donde hemos hecho cosas. Pero no se trata de nuestra opinión. Siempre eso debemos contrastarlo a la luz de la palabra del Señor. ¿Ok? Y vemos en muchas iglesias que comienzan a haber exigencias, relaciones de dependencia de los miembros con los líderes, y eso no es bíblico, eso no es sano. Eso nos puede llevar al abuso espiritual. Entonces debemos ser bastante equilibrados y por eso digo que es una mayordomía, porque un mayordomo es un administrador. Nosotros somos administradores, somos facilitadores. No nos vamos a nosotros a reproducir en la vida de las personas, sino que vamos a hacer que sea el Señor el que crezca en la vida de esas personas. Amén, amén. Es importante también, por esto mismo, para que no se crea esto, que el discipulado no debe estar divorciado de la iglesia local. Y muchos de nosotros tenemos la tendencia de predicarle a los que están alrededor, y eso es importante, a eso estamos llamados. Pero eso no se puede quedar allí. Todos nuestros esfuerzos de predicar a las personas debe ser para que sean añadidos a la iglesia local. Porque en la iglesia local es donde estás tú en contacto con el cuerpo de Cristo. Sabemos que nosotros tenemos una relación personal con el Señor, pero esa relación personal la cultivamos en nuestra intimidad, pero también la ejercitamos en la sana comunión fraterna. Y eso nos va a blindar de nosotros caer en esas cosas que hablamos del abuso, porque no vas a estar tú solo en el proceso del discipulado, sino que tú vas a tener un equipo de maestros, pastores, todo lo que hay en la iglesia para tú llevar ese proceso.
Y nosotros cuando vemos en la Biblia, muy poco vemos que haya ese proceso de discipulado que se quede en lo personal. Cuando vemos los apóstoles, ellos recibieron la gran comisión y iban a los sitios y fundaban iglesias. Y era desde esa iglesia que crecía el proceso de discipulado. Y lo vemos en las cartas de Pablo, su preocupación por las iglesias. Son pocas las cartas personales como a Timoteo, pero eran con una misión para darle instrucciones de cómo ejercer ese liderazgo y de cómo ejercer ese discipulado. Entonces, no olvidar que el discipulado no debe estar divorciado de la iglesia local. El discipulado también es un proceso de formación continua. Y siempre ponemos el ejemplo de que está una gente en el Malaber y entregó un tratado. Eso es importante, porque hay que llevar la palabra, ¿verdad? Y usted puede ahí que logre que la persona crea, haga la oración de fe. Ay, hizo la oración de fe. Pero no se queda ahí, no se queda en que la persona acepte al Señor. Porque la Gran Comisión dice, hacer discípulos, bautizar y enseñar. Y ese proceso de enseñanza es un proceso continuo. ¿Y qué vamos a enseñar? La palabra del Señor. Ser obediente a Dios. Y ese es un proceso que es continuo. ¿Y hasta cuándo? La respuesta la dice Efesios 4:13. Vamos a buscarlo. Amén. Entonces será para siempre. Porque nosotros en nuestra humanidad nunca terminaremos de entender esa grandeza de las enseñanzas que dio el Señor. Entonces va a ser hasta que Él venga. Nunca debemos dejar de aprender. Y yo estoy seguro que los pastores, uno pudiera decir, no, ya que van a aprender, siguen aprendiendo. Y usted cada vez que lee la palabra aprende más y aprende más. Y cada vez que uno hace un entrenamiento, aprende y tiene que desaprender para aprender las cosas como son. Eso es un proceso hasta que el Señor venga. Y lo último y más importante es que el Señor nos guía en el proceso. Y dice Mateo 28:20, cierra diciendo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso allí nos muestra dos cosas. Primero, que no se limitaba solamente al momento de los discípulos, porque los discípulos no iban a llegar hasta el fin del mundo. Ellos eran humanos y murieron, pero nosotros sí. Y hasta el fin del mundo es hasta que Él venga. Entonces, hasta que Él venga, Él va a estar con nosotros y es el que nos va a respaldar para cumplir esa gran comisión. Entonces usted puede sentir que usted no sabe, no, yo no conozco mucho de la Biblia, ¿cómo yo voy a decir que yo puedo ir a ser discípulo? O es que a mí me da miedo, me da temor. Pero el Señor, a través del Espíritu Santo, que sí mora en usted, le va a poner las herramientas y le va a hacer decir las cosas correctas para llevar, porque el Señor nos llamó para eso, como se los dije hace rato. No es para ser felices, no es para que se le arregle su vida, es para llevar esa palabra con una promesa de que al final tendremos la salvación y la vida eterna con Él. Amén. Entonces, hermanos, en esta mañana, a la luz de esta enseñanza, ¿ha podido entender la responsabilidad de discipular a otro? Pregúntese allí, ¿a quién estoy discipulando? ¿Estoy discipulando a alguien? Y si lo está haciendo, si no lo está haciendo, bueno, hay que ponerse la pila. Hay que buscar un discípulo por allí para el Señor. Hay que ver a nuestro alrededor alguien que esté ávido de conocer al Señor, que tenga esa necesidad. Y si lo estás haciendo, ¿estás enseñando las verdades bíblicas o también lo estás mezclando con tu propia opinión? Y si lo estás haciendo enfocado hacia la iglesia o se queda a mitad la comisión. Y hay algo importante que les quiero dejar en esta mañana. Es que esa tarea de hacer discípulos no es tarea de los pastores, no es tarea de los líderes, no es tarea de los ministerios, es la tarea de todos. Todos y cada uno de los que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, debemos ir a ser discípulos, bautizar y enseñar hasta que Él venga. Amén. Entonces nos vamos el día de hoy con un firme compromiso, como estamos estudiando esta semana. Y es un firme compromiso no solamente a ser creyentes, sino también a ser verdaderos discípulos. Y solamente siendo nosotros esos verdaderos discípulos comprometidos que permanecen en la obra del Señor, es que nosotros podremos
con fidelidad, también ir y hacer discípulos. Vamos a orar para cerrar este tiempo, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es viva, eficaz, Señor, y porque nos orienta, nos exhorta y nos anima, Señor. Estamos agradecidos porque tú nos elegiste como tus hijos, Padre. Y no nos elegiste porque éramos buenos, porque no los merecíamos. Lo hiciste por amor, Señor. Pero también como nos elegiste, nos dejaste una responsabilidad de hacer discípulos tuyos, Padre. Te pedimos que nos sigas mostrando, Señor, las implicaciones de ser un discípulo, lo que cuesta ser un discípulo, el compromiso, Señor, de ser un siervo, como dice la canción, un siervo para tu gloria. Haznos más como tú, Señor. Ayúdanos a crecer a esa estatura tuya, Señor. No para seguir teniendo conocimientos y ser más intelectual, sino para poder llevar tu palabra con fidelidad y hacer más discípulos para ti. Ayúdanos a ser más cercanos con los que nos rodean, a estar sensibles a sus necesidades, Señor. Y que al final de esta vida, Padre, cuando rindamos cuenta, podamos estar delante de ti y decir que fuimos siervos fieles, Señor. Obreros fieles que no tienen de qué avergonzarse, para tu gloria y para tu honra, Señor, como tú lo pediste, Padre. Aquí está tu iglesia, Señor, comprometida con ser discípulos, con hacer discípulos. Y no solamente aquí, sino hasta los confines de la tierra y hasta que tú vengas, Padre. Muchísimas gracias por este tiempo y síguete glorificando en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén.